Parte 4. Una puerta abierta a la oportunidad. Sección 12. El crisol familiar. Fue una pequeña tragedia familiar. Carl y Ann estaban enseñando a su hija Leslie, de 5 años de edad, a jugar en un nuevo videojuego, pero cuando Leslie comenzó a jugar, las ansiosas órdenes de sus padres eran tan contradictorias que más que tratar de ayudarla parecían tentativas de dificultar su aprendizaje. A la derecha, alto, alto, gritaban cada vez más fuerte y ansiosamente. Fíjate bien, ¿ves cómo no estás alineada? Muévete hacia la izquierda, ordenaba bruscamente su padre Carl. Mientras tanto, Leslie, mordiéndose los labios, permanecía con los ojos completamente fijos en la pantalla, tratando de seguir sus indicaciones. Entre tanto, Ann, con una mirada de franca frustración, seguía exclamando: ¡Alto, alto! Entonces Leslie, incapaz de complacer a ambos a la vez, contrajo la mandíbula y empezó a sollozar. Sus padres, ignorando las lágrimas de Leslie, comenzaron a discutir. «¿Pero no te das cuenta de que apenas mueve la raqueta?», gritaban exasperada. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Leslie, pero ni Carl ni Anna parecieron darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Pero cuando Leslie se enjugó los ojos, su padre le espetó: «¿Por qué quitas las manos del mando? ¿No ves que si lo haces no podrás reaccionar? Ponla de nuevo en su sitio». «Muy bien, ahora muévela solo un poquito», seguía gritando mientras tanto Ann. Pero Leslie ya estaba sollozando otra vez, a solas con su angustia. En momentos así, los niños aprenden lecciones muy profundas. Una de las conclusiones que Leslie debió de extraer de aquella dolorosa experiencia fue que sus padres no tenían en cuenta sus sentimientos. Este tipo de situaciones reiteradas continuamente durante toda la infancia constituye un verdadero aprendizaje emocional cuyas lecciones pueden llegar a determinar el curso de toda una vida. La vida familiar es la primera escuela de aprendizaje emocional. Es el crisol doméstico en el que aprendemos a sentirnos a nosotros mismos y en donde aprendemos la forma en que los demás reaccionan ante nuestros sentimientos. Ahí es también donde aprendemos a pensar en nuestros sentimientos y en nuestras posibilidades de respuesta y en la forma de interpretar y expresar nuestras esperanzas y nuestros temores. Este aprendizaje emocional no solo opera a través de lo que los padres dicen y hacen directamente a sus hijos, sino que también se manifiesta en los modelos que les ofrecen para manejar sus propios sentimientos y en todo lo que ocurre entre marido y mujer. En este sentido, hay padres que son auténticos maestros, mientras que otros, por el contrario, son verdaderos desastres. Hay cientos de estudios que demuestran que la forma en que los padres tratan a sus hijos, ya sea la disciplina más estricta, la comprensión más empática, la indiferencia, la cordialidad, etc., tienen consecuencias muy profundas y duraderas sobre la vida emocional del niño. Pero a pesar de ello, solo hace muy poco tiempo que disponemos de pruebas experimentales incuestionables de que el hecho de tener padres emocionalmente inteligentes supone una enorme ventaja para el niño. Además de esto, la forma en que una pareja maneja sus propios sentimientos constituye también una verdadera enseñanza, porque los niños son muy permeables y captan perfectamente hasta los más sutiles intercambios emocionales entre los miembros de la familia. Cuando el equipo de investigadores dirigidos por Carol Hoover y John Gottman de la Universidad de Washington llevó a cabo un microanálisis de la forma en que los padres manejan las interacciones con sus hijos, descubrieron que las parejas emocionalmente más maduras eran también las más competentes para ayudarles a hacer frente a sus altibajos emocionales. En esa investigación se visitaba a las familias cuando uno de sus hijos tenía 5 años de edad y cuando éste alcanzaba los 9 años. Además de observar la forma en que los padres hablaban entre sí, el equipo de investigadores también se dedicó a investigar la forma en que las familias que participaron
En el estudio, entre las cuales se hallaba la familia de Leslie, enseñaban a sus hijos a jugar a un nuevo videojuego, una interacción aparentemente inocua pero sumamente reveladora del trasiego emocional entre padres e hijos. Algunos padres eran como Annie Carr, autoritarios, impacientes como la inexperiencia de sus hijos y demasiado propensos a elevar el tono de voz ante el menor contratiempo. Otros descalificaban rápidamente a sus hijos, tildándolos de estúpidos, convirtiéndoles así en víctimas propiciatorias de la misma tendencia a la irrigación e indiferencia que consumía sus matrimonios. Otras, por el contrario, eran pacientes con las equivocaciones de sus hijos y les dejaban jugar a su aire en lugar de imponerles su propia voluntad. De esta manera, la versión y sesión de videojuegos que se convirtió en un sorprendente termómetro del estilo emocional de los padres. El estudio demostró que los 3 estilos de parentaje emocionalmente más inadecuados eran los siguientes. Ignorar completamente los sentimientos de sus hijos. Este tipo de padres considera que los problemas emocionales de sus hijos son algo trivial o molesto, algo que no merece la atención y que hay que esperar a que pase. Son padres que desaprovechan la oportunidad de proporcionar las dificultades emocionales para aproximarse a sus hijos y que ignoran también la forma de enseñarles las lecciones fundamentales que pueden aumentar su competencia emocional. El estilo laissez-faire. Estos padres se dan cuenta de los sentimientos de sus hijos, pero son de la opinión de que cualquier forma de manejar los problemas emocionales es adecuada, incluyendo, por ejemplo, pegarles. Por esto, al igual que ocurre con quienes ignoran los sentimientos de sus hijos, estos padres rara vez intervienen para brindarles una respuesta emocional alternativa. Todos sus intentos se reducen a que su hijo deje de estar triste o enfadado, recurriendo para ello incluso al engaño o al soborno. Menospreciar y no respetar los sentimientos del niño. Este tipo de padres suelen ser muy desaprobadores y muy duros, tanto en sus críticas como en sus castigos. En este sentido, pueden, por ejemplo, llegar a prohibir cualquier manifestación de enojo por parte del niño y ser sumamente severos ante el menor signo de irritabilidad. Estos son los padres que gritan: "No me contestes", al niño que está tratando de explicar su versión de la historia. Pero finalmente también hay padres que aprovechan los problemas emocionales de sus hijos como una oportunidad para desempeñar la función de preceptores o mentores emocionales. Son padres que se toman lo suficientemente en serio los sentimientos de sus hijos como para tratar de comprender exactamente lo que les ha disgustado. ¿Estás enfadado porque Tommy ha herido tus sentimientos? Y les ayudan a buscar formas alternativas positivas para apaciguarse. ¿Por qué en vez de pegarle no juegas un rato a solas hasta que puedas volver a jugar con él? Pero para los padres puedan ser receptores adecuados, deben tener una mínima comprensión de los rudimentos de la inteligencia emocional. Si tenemos en cuenta que una de las lecciones emocionales fundamentales es la de aprender a diferenciar entre los sentimientos, no nos resultará difícil entender que un padre que se halle completamente desconectado de su propia tristeza mal podrá ayudar a su hijo a comprender la diferencia que existe entre el consuelo que acompaña a una pérdida, la pena que nos produce una película triste y el sufrimiento que nos embarca cuando algo malo le ocurre a una persona cercana. Más allá de esta distinción hay otras comprensiones más sutiles, como por ejemplo la de que el enfado suele ser una respuesta que surge de algún sentimiento herido. En la medida en que un niño asimila las lecciones emocionales concretas que está en condiciones de aprender y por cierto que también necesita, sufre una transformación. Como hemos visto en el capítulo 7, el aprendizaje de la empatía comienza en la temprana infancia y requiere que los padres presten atención a los sentimientos de su bebé. Aunque algunas de las habilidades emocionales terminen de establecerse en las relaciones con los amigos, los padres emocionalmente diestros pueden hacer mucho para que sus hijos asimilen los elementos fundamentales de la inteligencia emocional. Aprender a reconocer, canalizar y dominar sus propios sentimientos
y empatizar y manejar los sentimientos que aparecen en sus relaciones con los demás. El impacto en los hijos de sus progenitores emocionalmente competentes es ciertamente extraordinario. El equipo de la Universidad de Washington que antes mencionamos descubrió que los hijos de padres emocionalmente diestros, comparados con los hijos de aquellos otros que tienen un pobre manejo de sus sentimientos, se relacionan mejor, experimentan menos tensiones en la relación con sus padres y también se muestran más afectivos con ellos. Pero además, estos niños también canalizan mejor sus emociones, saben calmarse más adecuadamente a sí mismos y sufren menos altibajos emocionales que los demás. Son niños que también están biológicamente más relajados, ya que presentan una tasa menor en sangre de hormonas relacionadas con el estrés y otros indicadores fisiológicos del nivel de activación emocional, una pauta que, como ya hemos visto en el capítulo 11, en el caso de sostenerse a lo largo de la vida, proporciona una mejor salud física. Otras de las desventajas de este tipo de progenitores son de tipo social, ya que estos niños son más populares, son más queridos por sus compañeros y sus maestros suelen considerarles como socialmente más dotados. Sus padres y profesores también suelen decir que tienen menos problemas de conducta, como por ejemplo la rudeza o la agresividad. Finalmente, también existen beneficios cognitivos porque estos niños son más atentos y suelen tener un mejor rendimiento escolar. A igualdad del CI, las puntuaciones en matemáticas y lenguaje al alcanzar el tercer curso de los hijos de padres que habían sido buenos receptores emocionales eran más elevadas. Un poderoso argumento que parece confirmar la hipótesis de que el aprendizaje de las habilidades emocionales enseña también a vivir. Así pues, las ventajas de disponer de unos padres emocionalmente competentes son extraordinarias en lo que respecta a la totalidad del espectro de la inteligencia emocional y también va más allá de él. Una ventana emocional. El aprendizaje de las habilidades emocionales comienza en la misma cuna. El Dr. Barry Brazelton, eminente pediatra de Harvard, ha diseñado un test muy sencillo para diagnosticar la actitud básica del bebé hacia la vida. El test consiste en ofrecer 2 bloques a un bebé de 8 meses de edad y mostrarle a continuación la forma de unirlos. Según Brazelton, un bebé que tiene una actitud positiva hacia la vida y que tiene confianza en sus propias capacidades, cogerá un bloque, se lo meterá en la boca, lo frotará en su cabeza y finalmente lo arrojará al suelo esperando que alguien lo recoja. Luego completará la tarea requerida, unir los 2 bloques. Después le mirará a usted con unos ojos muy abiertos y expectantes que parecen querer decir: dime lo grande que soy. Estos bebés han conseguido de sus padres la necesaria dosis de aprobación y aliento. Son niños que confían en superar los pequeños retos que les presenta la vida. En cambio, los bebés que proceden de hogares demasiado fríos, caóticos o descuidados afrontan la misma tarea con una actitud que ya anuncia su expectativa de fracaso. No es que estos bebés no sepan unir los 2 bloques, porque lo cierto es que comprenden las instrucciones y tienen la suficiente coordinación para hacerlo, pero según Brazelton, aún en el caso de que lo hagan, su actitud es desgraciada, una actitud que parece decir: yo no soy bueno, mira, he fracasado. Es muy probable que este tipo de niños desarrolle una actitud derrotista ante la vida, sin esperar el aliento ni el interés de sus maestros, sin disfrutar de la escuela y llegando incluso a abandonarla. Las diferencias entre ambos tipos de actitudes, la de los niños confiados y optimistas frente a la de aquellos otros que esperan el fracaso, comienzan a formarse en los primeros años de vida. Los padres, dice Brazelton, deben comprender que sus acciones generan la confianza, la curiosidad, el placer de aprender y el conocimiento de los límites, que ayudan a los niños a triunfar en la vida, una afirmación avalada por la evidencia creciente de que el éxito escolar depende de multitud de factores emocionales que se configuran antes incluso de que el niño inicie el proceso de escolarización. Como ya hemos visto en el capítulo 6, la capacidad de los niños de 4 años de edad para dominar el impulso de apoderarse de una golosina predijo 14 años más tarde una ventajosa diferencia de 210 puntos en las puntuaciones del SAT.
Durante esos tempranos años es cuando se asientan los rudimentos de la inteligencia emocional, aunque estos sigan modelándose durante el periodo escolar. Y estas capacidades, como hemos visto en el capítulo 6, son el fundamento esencial de todo aprendizaje. Un informe del National Center for Clinical Infant Programs afirma que el éxito escolar no tiene tanto que ver con las acciones del niño o con el desarrollo precoz de su capacidad lectora, como son factores emocionales o sociales. Por ejemplo, estar seguro e interesado por uno mismo, saber qué clase de conducta se espera de él, cómo refrenar el impulso o portarse mal y expresar sus necesidades manteniendo una buena relación con sus compañeros. Según este mismo informe, la mayor parte de los alumnos que presentan un bajo rendimiento escolar carecen de uno o varios de los rudimentos esenciales de la inteligencia emocional, sin contar con la muy probable presencia de dificultades cognitivas que obstaculizan su aprendizaje. Un problema que no deberíamos dejar de lado porque en algunos estados 1 de cada 5 niños tiene que repetir el primer curso y a medida que va rezagándose, cada vez se encuentra más desanimado, resentido y traumatizado. El rendimiento escolar del niño depende del más fundamental de todos los conocimientos: aprender a aprender. Veamos ahora los 7 ingredientes claves de esta capacidad fundamental. Por cierto, todos ellos relacionados con la inteligencia emocional, enumerados por el mencionado informe. Número 1. Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en el que emprenda y que los adultos pueden ayudarle en esta tarea. Número 2. Curiosidad. La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y placentero. Número 3. Intencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de sentirte competente, de ser eficaz. Número 4. Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una forma apropiada a su edad, la sensación de control interno. Número 5. Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se basa en el hecho de comprenderles y de ser comprendido por ellos. Número 6. Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad exige la confianza con los demás, incluyendo a los adultos, y el placer de relacionarse con ellos. Número 7. Cooperación. La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los demás en las actividades grupales. El hecho de que un niño comience el primer día de guardería con estas capacidades ya aprendidas depende mucho de los cuidados que haya recibido de sus padres y de todos aquellos que de un modo u otro hayan actuado a modo de preceptores, proporcionándole así una importante ventaja de partida en el desarrollo de la vida emocional. La asimilación de los fundamentos de la inteligencia emocional. Supongamos que un bebé de 2 meses de edad se despierta a las 3 de la madrugada y empieza a llorar. Imaginemos también que vive su madre y que durante la media hora siguiente el bebé se alimenta felizmente en sus brazos mientras ésta le mira con afecto, mostrándole lo contenta que está de verle aún en medio de la noche. Luego el bebé, satisfecho con el amor de su madre, vuelve a dormirse. Supongamos ahora que otro bebé, también de 2 meses de edad, se despierta llorando a medianoche, pero que en ese caso recibe la visita de una madre tensa e irritada. Es una madre que acaba de conciliar difícilmente el sueño tras una pelea con su marido. En el mismo momento en que la madre le coge bruscamente y le dice: cállate, no puedo perder el tiempo contigo, acabemos cuanto antes. El bebé comienza a tensarse.
Luego, mientras está mamando, su madre le mira con indiferencia sin prestarle la menor atención, y a medida que recuerda la pelea que acaba de tener con su esposo, va inquietándose cada vez más. El bebé, sintiendo su tensión, se contrae y deja de mamar. ¿Eso era todo lo que querías?, pregunta entonces su madre arisca. Pues se acabó, y con la misma brusquedad con la que le cogió, le deposita nuevamente en su cama y se aleja de él, dejándole llorar hasta que finalmente, exhausto, termina durmiéndose. El informe del National Center for Clinical Infant Programs nos presenta estas dos escenas como ejemplos de dos tipos de interacción que, cuando se repiten una y otra vez, terminan inculcando en el bebé sentimientos muy diferentes sobre sí mismo y sobre las personas que le rodean. En el primer caso, el bebé aprende que las personas perciben sus necesidades, las tienen en cuenta e incluso pueden ayudarle a satisfacerlas. Mientras que en el segundo, por el contrario, el bebé aprende que nadie cuida realmente de él, que no puede contar con los demás y que todos sus esfuerzos terminarán fracasando. Obviamente, a lo largo de su vida, todos los bebés pasan por ambos tipos de situaciones, pero lo cierto es que el predominio de uno u otro varía según los casos. Es así como los padres imparten de manera consciente o inconsciente unas lecciones emocionales importantísimas que activan su sensación de seguridad, su sensación de eficacia y su grado de dependencia, un punto al que Erik Erikson denomina confianza básica o desconfianza básica. Este aprendizaje emocional se inicia en los primeros momentos de la vida y prosigue a lo largo de toda la infancia. Todos los intercambios que tienen lugar entre padres e hijos acontecen en un contexto emocional, y la reiteración de este tipo de mensajes a lo largo de los años acaba determinando el meollo de la actitud y de las capacidades emocionales del niño. Es muy distinto el mensaje que recibe una niña si su madre se muestra claramente interesada cuando le pide que le ayude a resolver un rompecabezas difícil, que si recibe un escueto: no me molestes, tengo cosas más importantes que hacer. Para mejorar o para peor, este tipo de intercambios entre padres e hijos son los que terminan modelando las esperanzas emocionales del niño sobre el mundo de las relaciones en particular y su funcionamiento en todos los dominios de la vida en general. Los peligros son todavía mayores para los hijos de padres manifiestamente incompetentes, inmaduros, drogadictos, deprimidos, crónicamente enojados o simplemente sin objetivos vitales y viviendo caóticamente. Es mucho menos probable que este tipo de padres cuiden adecuadamente a sus hijos y establezca contacto con las necesidades emocionales de sus bebés. Según muestran los estudios realizados en este sentido, el descuido puede ser más perjudicial que el abuso, y una investigación realizada con niños maltratados descubrió que estos lo hacen todo peor. Son los más ansiosos, despistados y apáticos, mostrándose alternativamente agresivos y desinteresados, y el porcentaje de repetición del primer curso entre ellos fue del 65%. Durante los 3 o 4 primeros años de vida, el cerebro de los bebés crece hasta los 2/3 de su tamaño maduro y su complejidad se desarrolla a un ritmo que jamás volverá a repetirse. En este periodo clave, el aprendizaje, especialmente el aprendizaje emocional, tiene lugar más rápidamente que nunca. Es por ello por lo que las lesiones graves que se produzcan durante este periodo pueden terminar dañando los centros de aprendizaje del cerebro y de este modo afectar el intelecto. Y aunque, como luego veremos, esto puede remediarse en parte por las experiencias vitales posteriores, el impacto de este aprendizaje temprano es muy profundo. Como resume una investigación realizada a este respecto, las consecuencias de las lesiones emocionales aprendidas durante los primeros 4 años de vida son extraordinariamente importantes. A igualdad de otras circunstancias, un niño que no puede centrar su atención, un niño suspicaz en lugar de confiado, un niño triste o enojado en lugar de optimista, destructivo en lugar de respetuoso, un niño que se siente desbordado por la ansiedad, preocupado por fantasías aterradoras e infeliz consigo mismo, tiene muy pocas posibilidades de aprovechar las oportunidades que le ofrece el mundo.
¿Cómo criar a un niño agresivo? Los estudios a término lejano tienen mucho que enseñarnos sobre los efectos a largo plazo de unos progenitores emocionalmente inadecuados, especialmente en lo que respecta al papel que desempeña en la crianza de niños agresivos. Uno de estos estudios, llevado a cabo en el área rural de Nueva York, realizó un seguimiento de 870 niños desde los 8 años hasta los 30 años de edad. El estudio demostró que cuanto más agresivos son los niños, cuantos más dispuestos a entablar peleas y a recurrir a la fuerza para conseguir lo que desean, más probable es que terminen expulsados de la escuela y que a los 30 años de edad tengan un largo historial de delincuencia. Y estos padres también parecen transmitir a sus hijos la misma predisposición a la violencia, ya que estos se mostraron tan pendenciertos en la escuela como lo habían sido aquellos. Veamos ahora la forma en que la agresividad se transmite de generación en generación, dejando de lado las posibles tendencias heredadas. El hecho es que cuando estos niños agresivos alcanzan la edad adulta, terminan convirtiendo la vida familiar en una escuela de violencia. Cuando eran niños, sufrieron los castigos arbitrarios e implacables de sus padres y al ser padres repitieron el mismo esquema que habían aprendido en su infancia. Y esto es igualmente aplicable tanto en el caso de que el agresivo sea el padre como el que lo sea la madre. Las niñas agresivas llegaron a transformarse en madres tan autoritarias y crueles como ocurría en el caso de los varones. Las madres, en este sentido, castigaban a sus hijos con especial saña, mientras que ellos se despreocupaban de sus hijos y pasaban la mayor parte del tiempo ignorándolos. Al mismo tiempo, estos padres ofrecían a sus hijos un ejemplo vívido de agresividad, un modelo que el niño llevaba consigo a la escuela y al patio de recreo y que ya no abandonaba durante el resto de su vida. Con ello no estamos diciendo que estos padres sean necesariamente malvados, ni tampoco que no deseen lo mejor para sus hijos, sino simplemente que no hacen más que repetir el mismo trato que han recibido de sus propios padres. Según este modelo, se castiga a los niños de manera arbitraria porque si sus padres están de mal humor, les castigan severamente, pero si por el contrario están de buen humor, pueden escapar al castigo en medio del caos. El castigo, pues, en este caso no parece depender tanto de lo que hace el niño como del estado de ánimo de los padres, una pauta perfecta para desarrollar el sentimiento de inutilidad e impotencia, puesto que la amenaza puede presentarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Considerar la actitud de estos niños agresivos como el producto de la vida familiar tiene un cierto sentido, aunque lamentablemente no resulta nada fácil de modificar. Lo que resulta más descorazonador es lo temprano que puede aprenderse estas lecciones y el elevado coste que comportan para la vida emocional del niño. La violencia, la extinción de la empatía. En medio del desordenado juego de la guardería, Martín, de 2 años y medio de edad, empujó a una niña que entonces rompió a llorar. Martín trató de coger su mano, pero cuando la sollozante niña se negó a dársela, la golpeó en el brazo. Luego, mientras la niña seguía sollozando, Martín apartó la mirada gritando: deja de llorar, en un tono de voz cada vez más alto e irritado. Martín trató entonces nuevamente de golpearla, pero cuando ella le esquivó, le mostró amenazadoramente los dientes, como hacen los perros cuando gruñen. Luego Martín palmeó la espalda de la niña, pero los golpecitos se convirtieron repetidamente en puñetazos mientras la niña seguía gritando. Esta inquietante forma de relación demuestra que los malos tratos ácidos hacia el niño en función del estado de ánimo del padre terminan pervirtiendo su tendencia natural a la empatía. La agresividad y brutal respuesta de Martin ante el malestar de su compañera de juegos es típica de aquellos niños que, como él, han sido víctimas de la violencia desde su infancia. Esta respuesta contrasta rotundamente con las súplicas y los intentos habitualmente empáticos de los que hemos hablado en el capítulo 7, que despliega a los niños en su intento de consolar a un compañero que está sollozando. La violenta respuesta de Martin refleja las lecciones que ha aprendido en su hogar sobre las lágrimas y el sufrimiento.
El llanto suele comenzar siendo recibido con un gesto autoritariamente consolador, pero en el caso de que no cese, la progresiva va en aumento y pasa por las miradas y los gritos de desaprobación hasta llegar a los puñetazos. Y tal vez lo más inquietante de todo es que a su edad, Martin ya parecía carecer de la más elemental de las formas que asume la empatía, la tendencia a dejar de agredir a alguien que se encuentra herido y que a los 2 años y medio de edad ya mostraba los impulsos morales propios de un sádico cruel. La mezquinidad y la falta de empatía de Martin es típica de aquellos niños que, como él, han sido víctimas a tierna edad de los malos tratos físicos y emocionales. Martin fue uno de los 9 niños de 3 años maltratados que fueron comparados con otros 9 niños de la guardería procedentes de hogares igualmente empobrecidos y tensos, pero que no habían sufrido malos tratos físicos. Las diferencias que mostraron ambos grupos en respuesta al daño o al malestar de otro fueron muy notables. 5 de los 9 niños que no fueron maltratados respondieron a 23 incidentes de este tipo con preocupación, tristeza o empatía. Pero en los 27 casos en los que los niños maltratados podrían haberlo hecho así, ninguno mostró la menor preocupación y en lugar de ello respondieron con manifestaciones de miedo, enojo o, como ocurrió en el caso de Martin, con una agresión física directa. Por ejemplo, una de las niñas maltratadas hizo un gesto francamente amenazante a otra que estaba comenzando a llorar. Thomas, de 1 año de edad, otro de los niños maltratados, quedó paralizado por el terror en cuanto escuchó el llanto de otro niño y se sentó completamente inmóvil, con el rostro contraído por el miedo y la tensión, como si temiera que fuera a atacarle en cualquier momento. La respuesta de Kate, otra de las niñas maltratadas de 28 meses de edad, fue casi sádica. Comenzó a meterse con Joy, un niño más pequeño, lo derribó a patadas y cuando éste se encontraba tumbado y mirándola tiernamente, comenzó a darle palmaditas en la espalda que fueron transformándose en golpes más y más fuertes sin tener en cuenta sus protestas. Luego le dio 6 o 7 puñetazos más hasta que éste, arrastrándose, logró alejarse. Estos niños, obviamente, tratan a los demás tal y como ellos mismos han sido tratados, y la crueldad de los niños maltratados es simplemente una versión extrema de lo que hemos entrevisto en los hijos de padres críticos, amenazantes y violentos, niños que también suelen permanecer indiferentes cuando un compañero llora o se encuentra herido, de modo que se diría que los niños maltratados representan el punto culminante de un continuo de crueldad. Como grupo, estos niños suelen presentar problemas cognitivos en el aprendizaje, ser agresivos e impopulares entre sus compañeros. Poco debe sorprendernos, pues, que la dureza con la que la familia trata al niño antes de que éste ingrese en el mundo escolar sea un predictor adecuado de cuál será su futuro. Más proclives a la depresión escolar, pues ya sea un predictor adecuado, lo cual será su futuro. Más proclives a la depresión y cuanto adultos, más proclives a tener problemas con la ley y a cometer más delitos violentos. A veces, por no decir casi siempre, esta falta de empatía se transmite de generación en generación, de modo tal que los hijos que fueron maltratados en su infancia por sus propios padres terminan convirtiéndose en padres que maltratan a sus hijos. Esto contrasta drásticamente con la empatía que suelen presentar los hijos de aquellos padres que han sido nutricios, padres que han alentado a la preocupación de sus hijos por los demás y que les han hecho comprender lo mal que se puede encontrar otro niño. Y si los niños no reciben este tipo de adiestramiento de la empatía en el seno de la familia, parece que no pueden aprenderlo de otro modo. Lo que tal vez resulte más inquietante en este sentido es lo pronto que los niños maltratados parecen aprender a comportarse como si fueran versiones en miniatura de sus propios padres. Pero esto no debería sorprendernos si tenemos en cuenta que estos niños recibieron una dosis diaria de esta amarga medicina. Recordemos que es precisamente en los momentos en que las pasiones se disparan o en medio de una crisis cuando las tendencias más primitivas de los centros del cerebro límbico desempeñan un papel más preponderante. En tales momentos, los hábitos que haya aprendido el cerebro emocional serán, para mejorar o para peor, los que predominarán. Si no nos damos cuenta de la forma en que
del que la crueldad o el amor modela el funcionamiento mismo del cerebro, comprenderemos que la infancia constituye una ocasión que no deberíamos desaprovechar para impartir las lecciones emocionales fundamentales. Los niños maltratados han tenido que recibir una lección constante y muy temprana de traumas. Tal vez deberíamos admitir ya que este tipo de traumas constituye un terrible aprendizaje emocional que deja una impronta muy profunda en el cerebro de los niños maltratados y buscar la forma más adecuada de resolver este problema.